Probablemente la historia que vas a presenciar en este video es una de las más increíbles y fascinantes de la que se haya podido obtener registro alguno. Además, se tiene la creencia de que este suceso fue completamente real. Corría el mes de agosto de 1914. La Primera Guerra Mundial había sido declarada hace menos de un mes. Ese día, una serie de eventos interesantes estaban a punto de acontecer. Andreas Riel, un carpintero de origen alemán, se estaba destacando como soldado para su país. El soldado se encontraba realizando labores de guardia cerca de un convento en la frontera nordeste con Francia. Las instrucciones eran claramente sencillas: detener a cualquiera que pasara por el lugar después del toque de queda y hacer una verificación de su documentación. La noche se antojaba tranquila y sin mayores dificultades. Cerca de la 1 de la madrugada, los militares escucharon el sonido de alguien que se aproximaba por el camino. Así que, acto seguido, el soldado Riel y sus compañeros se prepararon rápidamente para intervenir. Un anciano, vestido como un campesino, descendía por el trecho resguardado. Parecía desorientado y se detuvo solo hasta que los militares le apuntaron con sus armas. Le ordenaron que respondiera de dónde venía y hacia dónde se dirigía. El hombre, confundido y con la mirada perdida, fue incapaz de responder al interrogatorio y, aunque comprendía el idioma de los soldados a la perfección, aseguraba que no recordaba cómo es que había llegado hasta allí, ni tampoco recordaba qué hacía solo a esas horas. Era como si por inercia caminase. Después de una minuciosa requisa por parte de los soldados, dejaron ingresar al misterioso sujeto dentro del campamento donde ellos se encontraban. Ambos soldados empezaron a interrogarlo de nuevo. Sin embargo, las cosas que este extraño sujeto empezó a decir fueron tan increíbles que el soldado alemán Andreas Riel decidió escribirlo en su cuaderno. El fragmento que presenciarás a continuación fue sacado de lo que escribió el soldado Andreas en su texto. Hablaba francés, pero entendía alemán hablado y escuchado a la perfección. Nos aseguramos de que no representara ningún peligro, pero decidimos escoltarlo hasta el puesto con el fin de interrogarlo. Allí nos dijo algo que me dejó atónito. Dijo que sabía lo que estaba por venir. Durante el interrogatorio, que se extendió por varias horas, el anciano de origen desconocido advirtió que no le importaba hablar, pero que quería hacer algunas revelaciones sobre el futuro de la guerra y de Alemania. El soldado en la carta continuó diciendo: era muy extraño, hablaba cosas sin sentido, pero aún así era imposible no ponerle atención. Según el relato del soldado, afirmaba que ese anciano parecía ser una especie de santo, con mucha sencillez en sus modales y sabiduría en sus palabras. Su testimonio fue registrado y, según el soldado, el informe se envió a su superior de inmediato. Lo que sucedió con dicho informe probablemente jamás se sepa, pero dado su contenido tan alarmante, probablemente fue destruido. Sin embargo, la narrativa escrita en la correspondencia personal remitida por Andreas Riel a su familia resulta nada menos que espectacular. Según el sujeto, la guerra se extendería por un lustro y estaría marcada por batallas y horrores que nunca antes se habían presenciado en Europa. Al final, Alemania sería derrotada.
Y en este punto, donde quiero hacer un punto y aparte, ¿sabes por qué? Exacto, porque Alemania en la Primera Guerra Mundial fue derrotada, efectivamente, como lo predijo aquel anciano. Adicionalmente, continuó diciendo, los resultados de esta guerra serían una derrota muy dura, seguida de una humillación completa para Alemania. Italia, que había iniciado la guerra como un aliado de Alemania, cambiaría de bando y la combatiría al final de la confrontación, lo que, nuevamente, el sujeto tenía razón, y que sucedió tal cual. Continúa diciendo, tras la derrota en la Gran Guerra, un nuevo país será creado, y todos se volverán millonarios de un día para otro, pero el dinero no servirá de nada. Será más fácil quemar aquel dinero que acumularlo, pues nada, absolutamente nada, podrá ser comprado con este. Y de nuevo, como si de un profeta que nunca se equivocara se tratase, se cumplió lo que estaba diciendo. Y es que, te repito, aquel sujeto predijo todo esto un mes después de que iniciara la Primera Guerra Mundial. El Imperio Alemán se dividió en varios países, y la Alemania que conocemos hoy en día fue completamente destruida, económica y socialmente, tanto así que un marco, el cual era la moneda alemana para aquel entonces, era devaluado diariamente de una manera exorbitante, y se hacían necesarios millones de marcos para comprar un simple pan. Y prepárate porque lo que sigue a continuación es aún más increíble. Alrededor de 1932, un anticristo llegará al poder y todo el pueblo lo seguirá como si se tratase del Mesías enviado por el Todopoderoso. Su gobierno será venerado y muchos ofrecerán su vida por él. Pero su imperio de 1000 años no pasará de los 9. Y es que a este punto podríamos deducir que el sujeto nos está hablando de una Segunda Guerra Mundial. Las predicciones de este profeta iban mucho más allá. Incluso afirmaban que Alemania se haría de muchas victorias y que al principio ningún ejército en el mundo le haría frente a su poder bélico. Lo que era completamente cierto, el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial era uno de los ejércitos más poderosos y mejor equipados para la época. El sujeto continúa diciendo, Italia, comandada por un tirano, volverá a aliarse con Alemania en una nueva aventura militar y se mantendrá a su lado hasta el amargo final, cayendo primero. Y sí, efectivamente, Italia, perteneciendo al Eje, fue uno de los primeros países en caer. Andreas Riedl al principio pensó que el sujeto estaba loco y lo que estaba diciendo eran locuras, porque recién acababa de iniciar la Primera Guerra Mundial. Entonces el soldado no explicaba cómo era posible predecir una segunda guerra si ni siquiera se había acabado la primera. Sea cual sea la respuesta, el sujeto hablaba con tanta firmeza, con tanta confianza, que la idea de que el anciano estuviera loco no encajaba del todo. Sin embargo, por fortuna y alivio de todos, no todas sus predicciones se hicieron realidad. El profeta se equivocó en la siguiente previsión al afirmar que la tercera guerra sería disputada como consecuencia de la segunda. Alemania nuevamente sería el escenario principal de esta guerra y duraría más de 4 años, por lo que no terminaría hasta el año 1952. Estas cartas, escritas por Andreas Riedl,
resultan nada más y nada menos que enigmáticas. Los nítidos detalles de su transcripción son tan precisos que incluso contienen las fechas de los sucesos. Al principio de las décadas, los documentos levantaron sospechas por parte de los investigadores que dudaron de su autenticidad y que creían que esto era falso. Especialistas en criminología de la Universidad de Freiburg fueron los primeros en analizar las correspondencias escritas por Andreas Real en el año 1922, pocos años después de la Gran Guerra. Estas cartas fueron revisadas por peritos. Estos constataron de que los documentos en poder de los padres de Andreas eran auténticos y que los sellos postales con la fecha de 1914 no habían sido alterados o falsificados. Los documentos fueron devueltos a la familia de Andreas Real, quien se mudó a Suiza a mediados de 1926. Las cartas que contenían la transcripción del interrogatorio fueron conservadas como un tesoro familiar, sobre todo después de contarse las profecías ahí contenidas. A este punto es menester que hablemos de este extraño sujeto, del anciano. A decir verdad, la identidad del profeta sigue siendo un misterio. Sin embargo, se cree que se llama Gerhard Albers. Según lo que alcanzó a averiguar el soldado, era que el misterioso hombre era miembro de una logia masónica y que más tarde ingresó en un convento en calidad de seglar. Seglar, según Google, lo describe como una persona que está dentro de una institución religiosa, mas no pertenece a esta. Real en sus textos nos indica que semanas después estuvo buscando al sujeto desconocido y pensaba haberlo encontrado en el convento. Sin embargo, no pudo por desgracia hablar con él. Le dijeron que el hombre a quien quería ver había muerto. De antemano, si este video te pareció interesante o te entretuvo, recuerda darle un pulgar arriba y comentar. Igualmente, no olvides en suscribirte. En la descripción de este video encontrarás los links de mis redes sociales. Únete a ellas para que la familia hispana siga creciendo. Hasta un próximo video.